Buenas tardes, hoy presentamos un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos acompaña mi compañero, el doctor Antonio Hernández, cirujano, traumatólogo y cirujano ortopédico, formado en el Hospital Dr. Negrín. Actualmente trabaja conmigo en HPS Hospitales. En su momento hizo una rotación muy interesante en la Clínica Mayo, en Minnesota, y a día de hoy su campo de trabajo se centra en la cirugía de hombro. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ti por invitarme. Un Encantado. placer tenerte aquí. Tú sabes que nosotros nos pasamos muchísimos pacientes, trabajamos en consonancia continua Ujú. y como te veo prácticamente todas las semanas en quirófano y cuando no, a través de historias clínicas, yo quería que vinieras a hablarnos hoy de una patología que nos preocupa mucho, que es la capsulitis adhesiva del hombro congelado. Estuve revisándomela cuando te propuse el Sí. tema, porque afecta hasta un 5% de la población, que son muchas personas, es que es un montón de gente. Sí, parece que he dicho un 5%. No, en interés de dinero no es nada, ¿no? Pero en la población, por ejemplo, en Canarias somos 2 millones de habitantes, pues ahí lo tienes. Es que es un montón de gente. Y revisándomelo, la fisiopatología, es decir, el porqué de la enfermedad, no está clara. No. La evolución es lenta. El tratamiento es multidisciplinar, ¿no? Hay muchos actores, están... Ahora, gracias a Dios, porque como pudiste ver, los artículos nuevos, pues digamos que ya establecen unas fases más claras, un poco para todos poder hablar. Es decir, si hay un compañero, pues siempre digo lo mismo, americano, chino, rumano y español, pues sabemos las fases y nombrándolas nos ponemos de acuerdo en cómo está el paciente, por si tuviéramos que interconsultarnos, ¿no? Pero antiguamente ni eso. Todo se rendía o en traumatología o cuando ya empezó la unidad del dolor y todas estas nuevas técnicas que nos han ayudado muchísimo con los pacientes, pues ya empieza a ser algo más multidisciplinar. Sí, pero así todo, ¿No estamos va? hablando de recuperaciones de años, de pacientes que no se recuperan del todo y que en el 2026 todavía los estudios no tienen datos concluyentes de qué tratamiento es mejor que otro. Y a mí, sobre todo, en todas las patologías me preocupa que no sabemos el por qué. ¿Nos puedes resumir un poquito qué es la capsulitis adhesiva para que los que nos están viendo nos entiendan? Mira, yo se lo explico a los pacientes como imagínese que usted tiene una camisa 3 tallas menos en el hombro y ahora intente mover el hombro. No puedo. Lo mismo. ¿Qué pasa? Que hay fase inflamatoria, dolor, que es la peor parte porque ya no solo no puedo mover, y no puedo mover un hombro significa no puedo comer, no puedo lavarme los dientes, no puedo peinarme, no puedo asearme, no puedo vestirme, o tengo dificultades para eso. Pero no solo no lo muevo, sino además me duele y no me deja dormir. Ya la calidad de vida por tierra. Porque cuando uno dice, bueno, pues si yo me acuesto y sigo con el dolor por la mañana, pues a lo mejor y todo bueno, es un mal llevadero. Sí. Entonces cuando le explicas esto, dices, ah, vale. ¿Y cuál es la causa, doctor? Y entonces vamos a tu punto, ¿no? Como siempre le digo, si tratamos la consecuencia, nunca vas a mejorar. En mi experiencia, en mi práctica clínica, yo lo que me encuentro que suele haber patología de hombro congelado, te diría que un alto porcentaje son puestos administrativos o de escritorio. Es decir, no hay cargas de peso, no hay posturas forzadas. Y casi todos miramos, o se intenta mirar al hombro, ¿no? El hombro se queja, el hombro será el culpable. Y cada día me doy cuenta que el hombro se es culpable si tiene un evento detrás, es decir, si hay una rotura o si hay una cirugía. Pero si no, el hombro solo es el que paga el plato. Uh-huh. O sea, hablas de que el hombro se afecta de forma secundaria a algo. ¿Cómo Exacto. qué? Pues mira, yo la verdad que el plexo lo manejo mal. Es una patología que está a caballo entre nosotros, neurocirugía torácica y, dicho así, nadie la quiere.
Vale. Y quizás sean los menos casos. Pero la cervical, que es algo que hoy por hoy, así como pues, nuestros padres o nuestros abuelos tenían trabajos más físicos, ahora con trabajos tan sedentarios, otra frase que le digo a los pacientes es, no hay deporte que tú puedas hacer para poder revertir las 8 horas que le has pegado al ordenador. Claro, exactamente. Dice, porque bueno, tu primera hora, pues más o menos tienes una ergonomía, estás correcto, estás cómodo, no te molesta nada. Si trabajas cara al público ya le sumas un plus de estrés, porque ya da igual que te pongas correcto, porque bueno, habrá clientes, pacientes o personas que atiendas que te pongan más nervioso, pues ya la cosa cambia porque ya te puedes poner bien, que te puede afectar a nivel Ujú. muscular. Ya no voy a hablar de cervical, muscular. Y cuando haces las pruebas, no te sabría decir un porcentaje, pero en un alto caso algunas lesiones hay, pero no tiene por qué haber lesión, que es donde empieza el problema de la medicina, que a veces los pacientes nos dicen, pero si está roto o si aparece algo en la prueba, esto es el problema. No, Ujú. no. Sí, lo sé. En la prueba aparece algo que puede justificar tu dolor o no, porque esto no es matemática. Ya. Sí, yo revisando artículos, porque no es una patología en la que yo sea ninguna experta. Sí que sé cómo tratar esa patología en mi esfera, sé cómo bajarles el dolor, pero no es de mi especialidad, yo soy anestesióloga. A ver, no soy traumatóloga. Sí que hablaban de que era más habitual en diabéticos, de que era mucho más habitual en mujeres y que siempre se daba sobre todo entre los 40 y los 60 años, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? La segunda, o sea, en la segunda fase de la vida, ya sueles tener cierto nivel de desgaste. Sí que leí lo del tema de las cervicales, que podría producir un hombro congelado de forma secundaria, sobre todo a nivel de lesiones de C5, C6, Exacto. y que sí que hablaba que muchas veces el hombro en la resonancia no tenía nada, solo inflamación. Tal inflamación que lo que hacía era que hacía y se encogía y no te dejaba moverlo. Entonces, es que claro, ¿tú cómo le explicas a un paciente eso? Si a mí me estalla la cabeza leyendo ese artículo, ¿cómo le explicas tú a alguien que no puede trabajar, que no puede dormir, que tiene dolor 24 horas al día durante X meses? A mí es que se me parte el alma muchas veces cuando los veo desesperados, porque ojo, a mí no me llegan en el primer momento. A mí me llegan cuando llevan un año. Y me llegan allí desolados. Y claro, muchas veces, pues sí, les haces alguna infiltración, te mejoran un tiempo, yo les hago muchas veces a los pacientes alguna infiltración de cervicales y les ayuda. Pero claro, después de tanto tiempo de inmovilización, ya no solo tienen el hombro congelado, tienen toda la atrofia muscular, tienen muchas otras patologías secundarias a toda esa inmovilización durante tanto tiempo. Que ahí los fisios tienen un papel fundamental, Sí. que esa es otra guerra. Sí, entre compañeros, me refiero a traumatólogos en particular, porque como dices tú, yo, lo mío, sí, hay veces que hay una guerra que no, yo nunca la he logrado entender. Quiero decir, estamos aquí para mejorar al paciente. Por suerte, no hay que operar tantas veces, por suerte. ¿Vale? Eso, digan lo que digan, es quizás el punto principal. Ahora bien, entre no operar y que mejore, o operar y que mejore, y los que no operamos pero tardan más en mejorar, hombros congelados, lesiones parciales del manguito que a veces pues, son latosillas, porque tú le explicas los ejercicios, pero claro, si no eres deportista o no tienes hábito o no tienes constancia, no sale, no funciona. Esto Sí, es o no así, tiene ¿no? recursos el paciente O no para tiene pagar una recursos. fisioterapia Exacto. adecuada, o tarda en ser derivado a una fisioterapia concertada o del servicio canario, o sea, que también. Porque ese es un problema del sistema, ¿sabes? Que eso ya no lo podemos Fíjate, arreglar. el mejor ejemplo que a veces se puede tener es, bueno, tenemos una cirugía de rodilla donde hay que movilizar una fractura de meseta, que quizás, o de fémur, que es de las más dolorosas y complicadas. Se inmoviliza durante 6, 8 semanas. O sea, se quedan rígidos los tejidos, se acortan los ligamentos, etc. Pero vuelven a mover.
¿verdad? Entonces, eso no se considera una capsulitis adhesiva. No. No habiendo nada reumatológico debajo, es decir, que el paciente tenga algún antecedente donde pueda haber alguna afectación articular, eso es lo que a mí más me hace sospechar que no es del hombro. Que, como bien dices tú, después de ese año de calvario entre que me derivan, no me derivan, me ven, no me ven, fisio, no fisio, tengo la suerte de la unidad del dolor o me lo puedo permitir, pues a lo mejor sí podemos quitar la fase inflamatoria, pero ahora digamos que lo que sí tenemos es esa capsulitis de inmovilización. Ujú. ¿Vale? Entonces, claro, no podemos de alguna manera cortar y decir, vale, hasta aquí ha sido la capsulitis adhesiva. Como bien decías antes, todavía no sé la causa. Y aquí ya estamos recuperando lo que es solo el hombro por el tiempo que no lo hemos movido. Ujú. A lo que volví antes, si tengo una lesión del manguito y no mueve porque hace una capsulitis adhesiva, lo último que hago es liberar el hombro. Arreglo el manguito. Una Claro. vez arreglado, el cuerpo busca camino, como diría mi abuelo, porque es naturaleza. Ya tengo el problema resuelto. Ahora soy yo el que va a hacer que funcione, con fisio, con ejercicios, etc. Pero no puedes hacer las dos cirugías a la vez. Claro. Y, por ejemplo, cirugía de manguito hechas con capsulitis con limitación funcional. Por eso, por acceso tarde a una fisioterapia, porque el paciente puede o no entenderte más los ejercicios o ser más o menos diligente haciéndolo y por tanto, digamos que las 6 semanitas de oro iniciales pues no las aprovecha del todo y genera una limitación. Ese tipo de pacientes sí hacemos una liberación y efectivamente en una movilidad de un 70% con un déficit de abducción o con una rotación externa no suficiente que simplemente para cambiar las marchas del coche. No, tampoco vamos a decir ningún gesto Ujú. estratosférico. Mejoran con la liberación. Sin ¿Qué las embargo, en haces la tú? capsulitis no. Perdona, ¿tú siempre las haces artroscópicas? Sí, sí. Lo intento por lo menos, ¿vale? Es verdad que hay algunos hombros que están, como decías tú, tan inflamados o tan cerrados que no se puede. Sobre todo los que tienen artrosis de base. Pero sí, porque antiguamente funcionaba, se hacía cerrada, pero cerrada corres el riesgo de lesionar alguna estructura que no nos interesa o que hayamos reparado. La movilización cerrada te refieres a dormimos al Anestesia, paciente dormimos y y jiu-jitsu brasileño, como digo yo. a mí me da mucha grima, la verdad. Yo sufro. Es verdad que el paciente no se entera, pero yo que soy anestesista y los anestesio, yo miro al techo y, Pero y ya no, lo, y lo paso mal. ya no es eso, es decir, es que sí, consigues la movilidad, pero ¿a qué precio? Porque del momento que se vaya la anestesia, tiene una hoguera ahí, es un fuego. No es que con la artroscopia no duela, claro que duele, pero el daño es mucho más controlado. Sabemos perfectamente que si liberamos cápsula anterior e inferior, tenemos una liberación de la abducción y de la antepulsión. Pues, chicos, vamos a intentarlo poquito a poco y como puedes ir mirándolo, no tienes que ir o no tienes que ser tan agresivo. Claro. Sí, 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 De la sí, otra sí. manera, ¿lo consigues? Pues claro que lo consigues. Si lo hacen en judo y en jiu-jitsu, pues no lo vas a conseguir tú. Y más con el paciente dormido que no se defiende. Pero el objetivo no es moverlo. El objetivo es liberarlo y que después pueda mover. Que tenga el Entiendo. menor dolor posible. ¿Y con corticoides? Porque claro, el problema es el que yo veo, ¿eh? Que a mí los pacientes me llegan muy tarde. Porque en las primeras 6, 8 semanas, si me llegaran, ahí podríamos hacer la infiltración con corticoides y normalmente ahí mejorarían. Pararíamos la primera fase, que es la inflamatoria. Hombre, yo, para tu tranquilidad, pacientes, pues a mí me vienen a los 3 meses. Porque, digamos, es el tiempo de espera para una consulta mía. Claro. Vale, eso para empezar. Y en cuanto a aquellos que hacen pequeñas capsulitis posquirúrgicas, que las hay por problema cervical, ponerle el cascabel al gato después de una cirugía de si es solo el hombro o es el parte cervical o son los dos, es complicado porque hasta que no aminora o no afloja un poco la sintomatología del hombro, cualquiera le pone ahí la chincheta, no, viene el cuello. Si el paciente viene refiriendo pues braquialgia, radiculopatía y llega hasta la mano y se le duerme,
Pues bueno, blanco y en botella te lo mando lo antes posible, porque mejoramos todos. Mejora él, mejoro yo, mejoramos. Pero si no, a veces es complicado. Ya. Y después también estuve leyendo las infiltraciones de ácido hialurónico. Yo no las expongo para las capsulitis, también te lo adelanto. Me gusta mucho el PRP. Es verdad que todavía no hay gran evidencia en el caso de las capsulitis, pero me encanta el PRP. Me parece que mejoran mogollón. Me da tantas alegrías. El plasma rico en plaquetas. Los corticoides también, pero me dan mucha alegría, menos tiempo. El PRP es que me parece que es una cosa más sostenida, o es mi impresión. A ver, en el último congreso de cartílago que fui, que fue en Sitges, ya hace un tiempillo, en 2024, decían que ahora mismo el PRP está en rodilla. No podemos hablar de otra articulación, no es extrapolable. Exacto, no es extrapolable porque todavía no hay evidencia clara. Exacto. Y decían que tenía el mismo efecto que un corticoide sin los efectos secundarios. Efectos secundarios que todos explicamos, ¿no? Pues sube la tensión, desregula el azúcar, la diabetes, etc. Pero además sí se sabe una cosa, que la respuesta inflamatoria queda anulada, y cuando decimos inflamatoria no es solo el dolor, sino la reacción del cuerpo ante cualquier otra cosa, queda anulada durante un mes. Sin embargo, en el PRP no. Tiene un efecto más lento, pero más duradero. Claro. Yo lo del hialurónico, por ejemplo, no lo veo. Pero no lo veo porque a menos que sea un signo de artritis pura, no capsulitis, artritis, ves pues unos pequeños osteofitos en la cabeza del húmero o una lesión condral porque la viste en la artroscopia y dices, bueno, pues a lo mejor un hialurónico intraarticular aquí tiene su lógica. Pero creo que más allá de su uso intraarticular, poco. Y en el hombro en particular, la articulación en sí no da tanta clínica. Cuando tengo pacientes de 90 años con artrosis y saludan. Y tú dices, pero es imposible, o sea, físicamente es imposible, no tiene juego articular, está destrozada. Gracias, doctor, estoy súper... ¿Tengo que hacer algo? No haga nada. Su radiografía es horrible, pero usted no haga nada porque usted está bien. Y otros que comienzan, jóvenes, pues albañiles, cofradores, profesiones duras. Y claro, pues como profesión, además van al gimnasio para fortalecer, para poder hacer su profesión con seguridad. Pero claro, tiene un límite, la articulación tiene un límite, no va más allá. Ahí se puede jugar esa carta. Pero yo igual que tú, me inclino por el PRP. A mí me gusta mucho el PRP. Y te digo, el hialurónico en el hombro no he tenido oportunidad de ponerlo, en la rodilla lo pongo, en ese punto el paciente no quiere, no puede operarse todavía y ya está para prótesis. Lo pongo como el 3 en 1 en las puertas. Bueno, con ese era el fundamento en sus con inicios, ese objetivo, ¿no? Es que no lo pongo más. Pero me encanta el PRP. Pero sí es cierto que revisando, sí, mi objetivo es desinflamar dentro sin que ustedes tengan que abrir y en todo caso, a lo mejor hacer la neuromodulación con la radiofrecuencia del supraescapular para bajar la intensidad del dolor en el hombro y a veces pues ya infiltrar, hacer algún bloqueo foraminal a nivel cervical o algún bloqueo facetario, alguna cosa, si el paciente tiene clínica cervical, que muchas veces lo hemos hablado, algún paciente que también tiene alguna cosita, intentar tirar por ahí. Pero me parece que es una de esas enfermedades dramáticas. Sí. Es dramática porque es súper frecuente, es súper limitante. El dolor empobrece a la gente. Sí. El dolor provoca pérdida de oportunidad. Sí. Y nos guste o no, la salud a día de hoy, incluso en España, intentamos tener una sanidad universal. La salud en España requiere tener dinero. El acceso a una buena sanidad, dígase buena en el sentido de rápida. Tiempo y forma. En tiempo y forma. En forma porque la si tenemos, no pierdes pero la tiempo oportunidad. no.
Claro, hay patologías en las que si tú no accedes rápido a unos recursos, perdiste tu oportunidad. Y este es uno de los casos. Tú no puedes esperar 4 meses, 6 meses a que te atienda un especialista en la sanidad pública. Más luego, no sé cuánto puede tardar la resonancia en la pública, por lo menos entre 4 y 6 meses, a lo mejor. Bueno, Más que luego son otros par de meses. Depende si hay lesiones. Si hay lesiones tarda menos, lo sabes, ¿no? Sí, también Ya está. depende de las Tenía elecciones. que decir si se dijo, ¿no? Sí. Esto es así. Y después también, que claro, luego te derivan a rehabilitación. Es decir, los pasos se dan, pero se dan más lento. Y todo, mientras eso ocurre, la vida del paciente es un infierno. Sí, porque además tiene que seguir trabajando. Y todo eso es una baja laboral. Una baja laboral que, tal cual está la ley, percibes un porcentaje de tu base de cotización. Tu base de cotización no es lo que sueles percibir al final de mes. Porque siempre tenemos unos complementos y tal. Entonces es como, ¿qué recursos le están dando a la gente? Y yo soy fiel defensora de la sanidad pública. Y me preocupa, porque tú y yo seremos pacientes. Yo no sé si nos va a tocar una capsulitis adhesiva, nos va a tocar una estenosis de canal o nos va a tocar... ¿Qué enfermedad nos va a tocar? Pero a algunos nos va a tocar por estadística. Sí, sí. Mientras estemos vivos, sí, eso es así. Entonces, mi reflexión siempre es, tenemos que intentar mejorar el sistema. Y sobre todo, informar bien a los pacientes. Y esto sí que hago yo la crítica a todos los profesionales de la salud. Porque el paciente, si no, desde el momento que tú hablas con el paciente, no le dices, a usted le pasa esto, 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 esto y esto, su oportunidad de oro está de aquí a aquí y usted tiene que hacer esto, 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 esto y esto. Si esto no lo hace, estas son las consecuencias. Porque aquí ya el paternalismo se acabó. El paciente tiene derecho a saber lo que tiene y a saber cuáles son las consecuencias de no hacerlo, de no hacer sus deberes. Entonces, bueno, eso es un poco la reflexión. Y me encanta que hayas estado aquí explicándonos esto porque es una patología que a mí me fascina porque me preocupa y porque quería tenerte aquí con tu punto de vista que me parece brutal, lo del tema de la cervical. Creo que eres el único que piensa de esta forma tan innovadora. Bueno, los últimos estudios ya lo están hablando y eres de las pocas personas que lo tiene en cuenta y que lo trata. Así que, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Me lo he pasado genial. Sí, yo también, hablando de ciencia siempre. Y nada, un placer tenerte aquí y cuando quieras puedes volver. Hasta la próxima, cuando quieras. Y nada, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos un día más. El siguiente mes tenemos otro invitado. Así que nos vemos muy prontito. Un saludo.